Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Liliana Cisneros, gerente de marketing de la empresa Réplica, y para nosotros es un gusto contar con todos ustedes en la noche de hoy. Hemos preparado un evento pensado en compañía también con la empresa Telemática, de manera conjunta, Réplica y Telemática, que es nuestro socio estratégico, para mostrarnos una forma de cómo podemos integrar BIM con GIS en los proyectos que realizamos en nuestras empresas. Un poco les voy a mostrar lo que tenemos preparado como Réplica para el año 2025 y lo que se viene en los próximos meses. Réplica, como ustedes saben, es una empresa peruana enfocada en la transformación digital de las empresas, brindando servicios de implementación de servicios junto con metodología de capacitación, desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas. A la fecha, nosotros ya vamos a cumplir este mes de septiembre 31 años en el mercado. Hemos atendido a más de 1.500 clientes, vendido más de 50.000 suscripciones y realizado más de 1.000 servicios de implementación. Al mismo tiempo, contamos con más del 80% de nivel de satisfacción de nuestros clientes. Nuestra misión es lograr la satisfacción de nuestros clientes, proporcionando soluciones tecnológicas junto con metodología que van desde la comercialización hasta la implementación, con tecnología y metodología garantizando resultados que sean medibles, que tengan innovación continua, con un equipo capacitado en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo que permite el crecimiento profesional de todos los colaboradores. También nuestra visión es que aspiramos a consolidarnos como una empresa líder en Latinoamérica, que sea también referente, reconocida por su capacidad de integrar soluciones estratégicas y metodologías avanzadas con tecnología, con enfoques innovadores que impulsan la transformación digital. Buscamos ser un socio estratégico de nuestros clientes que inspira confianza y marque la diferencia en cada etapa del proceso de digitalización. Como propuesta de valor, en Réplica aceleramos la transformación digital de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas, integrales y personalizadas. Como les comentaba ya, tanto en la misión como en la visión y lo que somos como esencia de la empresa y nuestra diferenciación está aquí, ¿no? Combinamos metodología y también tecnología. Eso significa que no solo vendemos la tecnología con las soluciones, sino te enseñamos a las organizaciones a implementarlas con una metodología que va a permitir que esto se mantenga en el tiempo y que puedas traspasar de persona a persona, ¿no? Que no simplemente sea la implementación y ahí murió, sino continúe y todas las personas que ingresen a la organización puedan seguir ese proceso y se pueda mantener. Nuestros valores: innovación, calidad, compromiso, confianza y transparencia, que es transversal a todos los procedimientos que realizamos dentro de la empresa. Nuestros socios estratégicos tenemos a Autodesk, donde somos Autodesk Gold Partner, Microsoft, donde también tenemos la categoría Gold, Adobe, que hasta ahora teníamos la categoría Gold, la semana pasada nos acaban de informar que ya hemos subido a categoría Platinum a partir de septiembre, así que también es un logro para nosotros. Esri, que es nuestro nuevo socio estratégico, que es lo que vamos a ver hoy día también, cómo implementamos y cómo logra, junto con BIM, potenciar esta herramienta y la metodología. Somos socios Silver en Kaspersky, en Lenovo y en Asus. Y tenemos a socios estratégicos también en el área financiera, que nos sirve para poder apalancar el negocio de arrendamiento financiero con HP Financial Services, y Renting, Nuevo Capital y Crece Capital. Nuestras líneas de negocio es software, hardware y arrendamiento, capacitaciones, proyectos digitales y proyectos cloud. Esas 5 líneas de negocio de las cuales ya trabajábamos 2 ya de manera continua durante estos 31 años y 3 líneas de negocio que estamos potenciando. En la línea de software trabajamos con diferentes marcas como Autodesk, Microsoft, Adobe y ciberseguridad. En la línea de hardware representamos a las principales marcas mundiales, pero al mismo tiempo, y el foco que le estamos dando hoy en día es a la línea de arrendamiento.
¿no? Nosotros representamos a las empresas frente a nuestros socios estratégicos para lograr que puedan obtener una actualización de sus equipos tecnológicos sin comprometer sus líneas de crédito con una entidad financiera, sino con estas empresas que permite que al finalizar este periodo de contrato, que normalmente son a 3 años, puedan comprar los equipos o renovar todo su parque con tecnología mucho más actualizada. En las capacitaciones tenemos la línea o la sublínea de metodologías y gestión de proyectos y las soluciones digitales. Esta línea de soluciones digitales es la que ya hemos venido trabajando durante muchos años para las marcas de Autodesk, de Microsoft y actualmente con Adobe, donde enseñamos o damos las herramientas a los colaboradores de las empresas para que puedan potenciar al máximo las herramientas que han adquirido con el conocimiento completo de todas las funciones de estas herramientas. En la línea de proyectos digitales contamos con metodología BIM, PMO digital, sistema de gestión IA, desarrollo e innovaciones tecnológicas. Dentro de proyectos digitales de metodología BIM, trabajamos con un proceso toda la metodología la trabajamos bajo el proceso y las normas de la ISO 19650, lo cual permite que posteriormente cualquier organización que haya tenido la implementación de servicio de metodología BIM pueda postular a tener la ISO 19650 porque todo su procedimiento va a estar bajo esta norma, ¿no? Esta línea la potenciamos con GIS y IA a través de ESRI y con sistemas de inteligencia artificial que trabajamos ya en la compañía. En la línea de PMO digital, trabajamos con este servicio que permite conectar la estrategia, tecnología y personas, lo cual va a permitir gestionar proyectos con procesos digitalizados, tomar decisiones basadas en datos, analítica predictiva y también potenciamos esta PMO digital con BIM, GIS e inteligencia artificial. En la línea de inteligencia artificial o proyectos de inteligencia artificial, trabajamos también bajo la norma ISO 42001, lo cual va a permitir que también, posterior a la implementación de estos servicios, puedan postular a la ISO sin ninguna complicación, ¿no? Y esto, al trabajar bajo la norma de la ISO 42001, aseguramos que tengan las empresas un uso ético, seguro y confiable de la inteligencia artificial, que es lo que hoy en día nos preocupa, ¿no? Va a tener no solo el uso, sino que sea utilizado de una manera ética y responsable. En la línea de proyectos digitales tenemos desarrollo de innovaciones tecnológicas como consultoría, diagnóstico de software, automatización de flujos de trabajo, desarrollo de dashboard, implementación de agentes IA, integración de ACC con Power BI, implementación ACC. En la línea de proyectos cloud trabajamos con 6 servicios diferentes, como desarrollo de intranet, implementación Copilot, migración e implementación de Microsoft 365, centro documental File Server, implementación de seguridad de Microsoft 365 y Cloud Computing con Azure, Acronis y BIM. Estos son algunos de los clientes que ya trabajan con nosotros y que confían en el servicio y en la calidad de réplica. Y estos son nuestros canales de atención. La página web donde los invitamos también a que nos visiten. En la página web van a encontrar no solo información de los servicios y los productos que vendemos, sino también tenemos una sección de eventos donde pueden registrarse en todos los eventos que realizamos. Nosotros realizamos cerca de 4 webinars al mes de las diferentes líneas que trabajamos. Y pueden también acceder a grabaciones de los eventos anteriores, pueden también inscribirse en el blog donde tenemos artículos con tendencias, tecnología y todo lo que se está trabajando hoy en el mundo de software y de seguridad en diferentes líneas e inteligencia artificial. Y estas también nuestras redes para que nos visiten y puedan estar también enterados de todos los avances, de todas las novedades que traemos, ¿no? Me olvidaba de comentar, el día de hoy nos acompaña el equipo de ventas, ¿no? Parte del equipo, la señora Luz Ramos, para que algunos clientes ya la conocen, Miriam Tobar, Giovanna Ramírez, y el equipo de proyectos digitales liderado por el señor Roger Tito, que va a ser el que va a exponer el día de hoy, junto con Cristian Calvo y Diana Cori. Entonces ahora le doy el pase a Roger para que pueda hacer
la presentación propia de la que hemos venido a ver hoy día. Gracias. Gracias, señora. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha al fondo? Sí. Gracias, gracias. Bueno, les agradecemos vuestra participación enormemente a esta cena. Al respecto, que vamos a hablar un poco respecto a estos dos mundos, que a un inicio esos dos mundos eran dos cosas diferentes, pero luego con el tema del trabajo o las aplicaciones que se dan a los proyectos, podemos ver de que esos dos mundos no son dos mundos aparte, ¿no? Y da mucho valor unirlos o fusionarlos. Entonces, por mi parte, voy a darles un poco del tema de la gestión de la información. También va a ser Cristian por parte de Réplica, los dos, y también tenemos unos invitados especiales al equipo de telemática, que también nos va a acompañar y va a reforzar también pues, la parte de GIS, ¿no? Entonces vamos a unir esos mundos de BIM y GIS basados en las soluciones digitales de Autodesk y SRI, ¿sí? Bueno, ahí y vamos a ver luego al final algunas conclusiones que podemos sacar o que hemos podido ver y que también ustedes van a poder notar, ¿no? En vuestros trabajos. Ok, tenemos como expositores mi persona y Cristian Calvo. También tenemos a Sofía Guillén y a Luis Chávez. Sofía Guillén está presente aquí, Luis Chávez nos va a acompañar de manera remota, ¿sí? Ok. Bueno, tanto Réplica como Telemática somos unos aliados estratégicos que estamos trabajando en búsqueda de dar mayor valor a nuestros clientes en la utilización de estos dos mundos de BIM y GIS con las soluciones digitales tanto de Autodesk y de SRI como tal, ¿no? Entonces, en esta agenda vamos a tener 3 puntos importantes para ver. Una es la gestión de la información mediante BIM, integrando GIS. Lo siguiente es las aplicaciones de SRI y Autodesk para el monitoreo y control en la fase de construcción. A veces pensamos que las herramientas de GIS no se pueden aplicar en la fase de construcción, en esa etapa o esa fase, pero sí, ahí vamos a ver y vamos a descubrir algunas potencialidades. Y una navegación por el modelo BIM y GIS. Ok, empezamos por lo más importante, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de BIM y de GIS y lo demás, pero también la parte o el trasfondo también está ligada a la gestión de proyectos, ¿no? Porque pues un proyecto de construcción tiene que cumplir objetivos únicos como tal, ¿no? Y siempre presentamos o tenemos 6 restricciones respecto a la gestión de proyectos, ¿no? Tenemos el alcance, el costo y el tiempo, las 3 principales, y las demás que vienen complementarias, pues es el tema de la calidad, porque si no entregamos un proyecto de calidad, pues también no añade mucho valor a la organización que lo contrata. El tema de riesgos, basados en una gestión de riesgos, es importante en la ejecución de los proyectos. Y el tema del beneficio que otorga ese proyecto. No tenemos esas restricciones que como gerentes de proyecto, pues nos preocupamos por mitigar, digamos, o mejorar esas restricciones. Según McKinsey, perdón, a ver. Bueno, según McKinsey, el 98% de los megaproyectos experimentan sobrecostos superiores al 30% y el 77% presentan retrasos de al menos el 40%, ¿no? Vivimos en el sector de la construcción, vivimos en una incertidumbre, ¿no? Pero, ¿en qué viene a tallar lo que les estoy explicando ahora con el tema de la información? Pues esos temas de incumplimientos en el alcance, incumplimientos en tiempos, los sobrecostos finales y demás, pues también hay una incidencia que impacta la gestión, la información, ¿no? Sin una adecuada gestión, sin estrategia, ¿no? Cuando nosotros producimos el diseño, la intención del diseño y vamos a la construcción, pues si no hay una adecuada colaboración de la información, pues la información se pierde, manejamos planos desactualizados en campo, hacemos retrabajos, y eso también, pues hay un tema de incumplimiento en tiempos, posiblemente, el tema de los sobrecostos finales, y pues cuando las cosas ya están hechas y se da el arreglo, hay un impacto también en la calidad, ¿no? Entonces,
con el tema de la gestión de la información, hay muchas cosas que hay adentro que también nosotros como gestores de proyectos, no solamente los gerentes, sino los gestores de los proyectos, también tenemos que darle mucho foco, ¿no? Que es ese iceberg que está adentro, ¿no? Que lo que está dentro del iceberg. A veces vemos el incumplimiento del alcance en tiempos, en sobrecostos, pero también impacta la información. ¿Ok? ¿Y por qué es importante organizar y digitalizar la información? Según ese reporte de lo que está ahí abajo, pues el 30% representa hay un 30% de pérdida en el tiempo por el tema de la pérdida de la información cuando nosotros cerramos el proyecto, ¿no? El 26% de los profesionales informa que ninguna de sus soluciones están integradas. Trabajamos con soluciones de SharePoint para la plataforma colaborativa en la nube, trabajamos con Autodesk Construction Cloud para la plataforma colaborativa en la nube, trabajamos con nubes, por ejemplo, de ArcGIS, pero de manera desintegrada, ¿no? Y pues también eso impacta en nuestra gestión de proyectos. El 52% de todos los trabajos a nivel mundial es causada por la falta de información y de comunicación. En los proyectos, lo indispensable es la comunicación, pero también es la información. El 13% de las horas de trabajo del proyecto están dedicadas a buscar datos e información, ¿no? Buscamos información, está en un servidor local, está en el SharePoint, está en Autodesk Construction Cloud, y todo eso pues genera un sobretiempo a las personas que van buscando. ¿Ok? Estos números son interesantes, ¿no? Por eso es importante organizar y digitalizar la información que estamos manejando en nuestros proyectos, ¿no? ¿Ok? Y a eso viene a tallar el BIM, ¿no? Si bien es cierto, por un proceso evolutivo, el Building Information Modeling nació desde una tecnología de un modelado en 3 dimensiones, un modelo geométrico, pero conforme fue llevado el tiempo, pues se le dio el valor de que, si bien es cierto, es importante construir digitalmente el activo físico que lo vamos a tangibilizar, pero también es importante toda la información que está alrededor, ¿no? Hay información que complementa en la ejecución de esos activos. Entonces, visto desde ese foco de la gestión de la información mediante BIM, que está regida por una ISO principal, que es la ISO 19650, o la serie ISO 19650, pues se ven 3 cosas importantes, ¿no? Te invita a ver todo el ciclo de vida del activo, el trabajo colaborativo y la gestión de la información, ¿no? Ok. Entonces, como les había comentado, nos invita a ver todo el ciclo de vida del activo, y eso, pues, desde la perspectiva, hay 2 perspectivas importantes, ¿no? Desde la perspectiva del propietario del activo, que podría ser un operador minero, que podría ser un gobierno nacional, regional o local, ¿no? Que es el propietario del activo. Y la otra, desde la perspectiva de los que les brindan servicios específicos a estos propietarios del activo, como por ejemplo un consultor de diseño, un ejecutor o un constructor, etcétera, ¿no? Entonces hay 2 perspectivas importantes. Entonces, desde esa perspectiva del propietario del activo, se preocupa mucho, o debería preocuparse mucho, por todo el ciclo de vida, ¿verdad? Ahí lo que están viendo con color morado, no me está apoyando esto, creo, ¿no? Están viendo que aquí hay una pérdida de información, ¿verdad? Y es lo que usualmente ocurre. Cuando hay un cambio de fase, un intercambio de fase, pues hay una pérdida de información. Esta pérdida de información también representa sobretiempos y sobrecostos, ¿no? Desde la coordinación espacial al diseño definitivo, a la construcción y la operación y mantenimiento. Desde la perspectiva del proveedor de información, que vendría a ser el consultor, vendría a ser el constructor, también experimenta esto, pero a escala más reducida en el alcance que él tiene de su proyecto, ¿no? Por ejemplo, él podría ser un ejecutor del proyecto, y el ejecutor del proyecto va a experimentar tiene hitos de entrega de información, y si no está adecuadamente establecido, pues aquí ocurre también pérdidas de información que al fin y al cabo impacta en el servicio que está dando este contratista o este consultor, y también de manera indirecta impacta en el propietario del activo, ¿no? Entonces, por eso es importante gestionar de una manera adecuada con estrategia la información, y en función a todo eso de los intercambios y demás, pues ahí es el entorno común de datos, ¿no? Lo que le llaman el CDE. El día de ayer
o si estoy equivocado, el día de ayer o un día anterior, publicaron una serie ISO 19650-4 en Perú, una NTP, que eso es muy importante y creo que le va a hacer mucho bien a la regulación nacional, porque esa problemática es muy grande, ¿no? El tema de la interoperabilidad, del intercambio de información y demás, que esta normativa, ya que se ha convertido en NTP, pues va a apoyar mucho. ¿Ok? Entonces nos quedamos con el tema del entorno común de datos, de que para que esto pueda suceder y poder salvar esas pérdidas de información y poder tener lo que buscamos, que esté en color verde, pues es importante contar con un espacio colaborativo, un entorno donde podamos colaborar los datos, ¿no? Ok. Ahora estamos viendo o estamos enfocándonos y lo que vamos a explicar y demás es en función a obras lineales, que quizás esto añade mucho valor, ese tema del BIM y el GIS, pero estas partes es importante conocerlas, ¿no? ¿Cómo fusionamos este tema del BIM y pueda trabajar esta gestión de la información en la gestión del proyecto? Nosotros, en la gestión del proyecto, cuando lo preparamos, tenemos objetivos específicos en el proyecto y tenemos propósitos, ¿no? Entonces eso lo hace, pues, el propietario del activo busca los propósitos para los cuales quiere hacer ese proyecto, y es importante, justamente a lo que voy, que es necesario establecer estos requisitos de información encargarlos a los proveedores de servicio, ¿no? O al diseñador o al constructor, porque estos requisitos de información te permiten poner este marco que está como de este dibujo. Este marco te permite dar la información que se necesita, se le entrega a quien va a producir la información, y el que va a producir la información llena este marco, ¿no? Entonces ahí tenemos el productor de la información va a tener bien claro qué hacer para que la información sea recibida y pues todo eso pueda ser completada, es hacer una acción cumplida. Eso es importante, de que el BIM o esta gestión de la información pues pueda tener ese tema de los requisitos de información, pero con propósito, ¿no? Se tiene que ver el objetivo del proyecto. ¿Ok? Ahora vayamos a las obras lineales o los proyectos lineales, ¿no? O los proyectos también de gran extensión. Tenemos muchas disciplinas que colaboran y de cierta manera es diferente a las obras verticales, ¿no? En las obras verticales tenemos disciplinas de la arquitectura, la estructura, las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y demás, pero en una obra lineal la casuística es un tanto diferente, ¿no? Sí, hay muchas disciplinas, pero hay muchas cosas con las cuales se tiene que coordinar. Por ejemplo, tenemos que coordinar información de liberaciones prediales. Si hacemos el trazo de una carretera, tenemos que ver las liberaciones prediales, cómo están el tema de la arqueología para hacer nuestro trazo, el tema de las gestiones ambientales en Perú, esas regulaciones ambientales es muy importante, ¿no? Los abastecimientos de materiales o las canteras, los abastecimientos de agua para el tema de la movilización y la ejecución del proyecto, física, tal cual. En los estudios base de diseño hay geología, geotecnia, hidrología, todas esas disciplinas, la identificación y liberación de interferencias, que eso también, pues, se le tiene mucho respeto a esa disciplina porque puede representar una línea más en ahí, pero genera un impacto muy fuerte en la construcción de estas obras. El modelo digital del terreno, la topografía de detalle, el modelo BIM o el modelo digital del activo, que como yo le llamo, ¿no? Y pues otras informaciones que también pues tenemos que gestionarlas, ¿no? Como por ejemplo los planes de dirección del proyecto, los cronogramas del proyecto, el control de los costos del proyecto. Si bien es cierto, hay especialistas quienes lo van a gestionar, pero en cuanto al tema de información se tiene que regular la frecuencia de intercambio de información, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha información que si no lo hacemos con estrategia, pues todo esto no va a coordinar y pues no va a ser eficiente, y ahí está un tema de sobre tiempos y sobre costos en los proyectos, ¿sí? Y pues para esto, en el tema de los softwares de BIM no se hacen tan suficientes en los proyectos de gran envergadura, pero consideremos que la gestión de la información mediante BIM no solamente es pensar en el software, sino en toda esta gestión que les he comentado anteriormente, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que saber qué pedir en lo que respecta a información, y a esto pues nos podemos apoyar de una tecnología muy importante para también gestionar esta información. Y por eso le voy a dar pase a Sofía,
Gracias. Ahora sí, buenas noches con todos. Yo soy Sofía Guillén, soy líder del sector AS y Geodiseño en Telemática. El día de hoy vamos a conversar un poco, como ya dijo Roger, sobre este tema de integración de tecnologías BIM y GIS. Ya que nosotros venimos del mundo GIS y de repente algunos de ustedes ya conocen específicamente lo que es GIS, yo quiero dirigirme a los que de repente todavía no trabajan con eso, ¿no? A los que vienen del mundo del diseño, de la ingeniería. ¿Qué es GIS? GIS, o un sistema de información geográfica, se conoce GIS por sus siglas en inglés, es un sistema que permite gestionar, capturar, analizar, visualizar diferentes tipos de información relacionadas a un proyecto. Específicamente datos geoespaciales. ¿Qué son datos geoespaciales? Es información que está ligada a un punto específico, a una localización, una ubicación en la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Acá tenemos un poco, ese es un esquema del GIS, ¿no? Nosotros tenemos la plataforma, en nuestro caso se llama ArcGIS, y bueno, sirve para integrar, como les decía, pues toda este tipo de información en nosotros llamamos un entorno común de información geográfica, ¿no? Siguiente. Acá nosotros tenemos un símil de cómo evoluciona el diseño con el GIS. Empezamos con CAD, ¿no? CAD nos da ese diseño en 2 dimensiones, técnico. Luego evolucionamos al BIM, que nos permite tener modelos tridimensionales. Pero después, si nosotros llevamos nuestros modelos, la información de nuestros proyectos BIM hacia una plataforma GIS, pues le podemos dar ese entorno geográfico, los podemos contextualizar, le podemos dar la inteligencia geográfica a nuestro proyecto para analizar diferentes variables. ¿Le puedes dar? Acá, este es un videito, lo podemos correr. Sí. Acá nosotros tenemos cómo el GIS se puede aplicar en la industria ASO, ¿no? Nosotros, uno de los fines del GIS es aportar en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Acá tenemos un proyecto, por ejemplo, de infraestructura, y nosotros, claro, tenemos el modelo BIM de esta infraestructura lineal que ha sido insertado en la plataforma GIS, y al ser insertado, pues nosotros podemos identificar este proyecto en su entorno geográfico total, el área a intervenir, y podemos analizar diferentes variables, ¿no? De repente el suelo, los tipos de suelo en los que se está desarrollando, variables económicas, sociales, cualquier otro tipo de variables, ¿no? Otro uso también del GIS en la industria es para digamos, los servicios públicos, ¿no? Utilities. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un video, ¿no? En el lado izquierdo, donde podemos ver el modelo BIM de una planta de tratamiento. Claro, el BIM, en este caso los modelos, pues son muy ricos en detalles, ¿no? De información. Nosotros podemos consultar toda la información asociada a cada uno de sus componentes, ¿no? Desde el punto de vista técnico, nosotros podemos revisar información ligada a cada una de sus partes, y toda esta información, pues gracias al GIS la podemos centralizar y de repente ir identificando cómo estos componentes se ven en su conjunto y tienen una relación geoespacial. Sí. Para el tema de planificación urbana, para el tema de desarrollo de
diseño de edificaciones. Nosotros tenemos, claro, el tema BIM, ¿no? La modelación BIM nos permite, pues, tener el diseño exacto con todas las disciplinas desarrolladas, un modelo federado, pero si eso nosotros lo contextualizamos y lo colocamos en un entorno GIS, pues podemos analizar diferentes variables, ¿no? Podemos tener los datos de repente económicos o sociales o algunas otras variables ambientales en los que nuestro proyecto puede estar impactando, ¿no? Netamente conocer todo su entorno y poder realizar esto que nosotros sabemos que es un desarrollo sostenible de las ciudades. Sí, ahora, en este caso, como ya lo comentó Roger, un gran desafío de la industria es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Eso es que nosotros tenemos que romper silos de información, coordinar equipos interdisciplinarios, cada equipo maneja un tipo de datos y nosotros tenemos que mejorar estos flujos de trabajo por medio de la interoperabilidad, ¿no? Acá hay un estudio publicado por el Geospatial World que indica algunas cifras, como ven acá, realizadas en base a estudios de proyectos BIM alrededor del mundo que ya vienen utilizando esta integración de tecnologías BIM y GIS, ¿no? En algunos casos, como pueden ver ahí, se ha detectado que gracias a esta integración de tecnologías se ha ahorrado el 28% en el tiempo durante la etapa de diseño, 90 días durante la etapa de la construcción y en general, como se ahorra tiempo, pues se generan también ahorros en los costos, ¿no? Entonces el 13% de costos ahorrados en promedio en esos proyectos que han aplicado la integración BIM-GIS. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué viene a ser esta integración de tecnologías BIM y GIS? Existen diferentes definiciones de esta integración, ya que es bastante amplia, ¿no? Abarca desde procesos hasta tecnología. Pero en este caso, si nos enfocamos netamente en el tema de la tecnología aplicada a los modelos BIM, es insertar un modelo BIM en un contexto GIS. Esa es la integración. ¿Para qué? Para obtener los beneficios que ya hemos ido viendo. Poder hacer la consulta de toda la información de nuestro modelo con todas las disciplinas, los componentes asociados y ver cómo ellos se están comportando dentro de su entorno geográfico para analizar las variables que lo rodean y también de repente los impactos a sus áreas de influencias directas o indirectas. Acá les quiero comentar un poco sobre una alianza estratégica. Hace unos años, Autodesk y Esri firmaron una alianza para que poder afianzar esta integración para la industria, ¿no? Para servir a la industria y mejorar sus flujos de trabajo. Entonces, acá ustedes pueden ver este esquema que es un tipo de ADN digital en el cual el mundo GIS y el mundo BIM se van enlazando, ¿no? Y sirven con diferentes herramientas, herramientas que ahora se pueden integrar de una manera prácticamente nativa. Por un lado, por ejemplo, tenemos aplicativos de Autodesk, como por ejemplo el Civil 3D, el InfraWorks, AutoCAD, que pueden consumir información, se conectan a ArcGIS Online para poder consumir información geográfica, ¿no? Y poder contextualizar sus diseños desde su propia interfaz. Por el lado de Esri está ArcGIS Pro o Filmax, que son aplicativos de campo que apoyan justamente a la optimización, los flujos de trabajo en proyectos BIM, ya que permiten insertar los modelos BIM a estas plataformas y poder mejorar la toma de decisiones. También, por ejemplo, en la nube, ¿no? Por el lado de Autodesk tenemos Autodesk Construction Cloud y por el lado de Esri tenemos ArcGIS Online y ambas nubes se pueden integrar ahora para poder hacer una gestión de información efectiva.
tenemos también por el lado de plataformas, ¿no? En el lado de Esri tenemos a Living Atlas o los Base Maps, que básicamente proveen de información geográfica, de capas de datos importantes, interesantes, que van a permitir analizar cómo nuestros proyectos están comportándose en su entorno, ya que nos dan diferentes variables, y esa información puede ser consumida, como les dije, por las otras aplicaciones. En este caso estamos viendo Tandem o también Forma, la nueva aplicación de Autodesk, que ahora también puede consumir información de Esri, ¿no? De ArcGIS Online. Bueno, y yo quería finalizar enseñándoles este videito. No sé si lo podemos correr desde el inicio de repente. Acá estamos viendo GeoBeam, el ArcGIS GeoBeam, que es una herramienta justamente pensada en esta integración BIM-GIS. Ustedes pueden ver que tenemos un modelo de Revit que ha sido insertado en la plataforma, en esta interfaz GeoBeam, para poder consultar por un lado el lado geográfico y por el otro lado el lado del diseño, ¿no? Estamos conectándonos directamente al modelo Revit de Autodesk y lo podemos ver y analizar desde su componente geográfico en la plataforma GIS. Ambas nubes se conectan, ¿no? Por un lado Autodesk Construction Cloud, que muestra pues toda la información asociada, inclusive especificaciones técnicas, planos CAD, modelos Revit, como lo vieron hace un momento, y se puede visualizar a la izquierda en contraste cómo esa información se está comportando en su entorno geográfico conectándose a la nube de ArcGIS Online. Bueno, ahora le vuelvo a dar pase a Roger para que un poco nos explique cómo esta integración ya se hace efectiva en el tema desde los estándares de la metodología BIM. Gracias. Okay. Gracias. Me voy a quedar con esta imagen porque me pareció muy interesante lo que puso Sofía. Para el tema de estandarización se quiere conseguir tener un modelo de información del proyecto al culminar el alcance de un proyecto en específico. Como por ejemplo, si yo tengo como alcance hacer la construcción, la intención es entregar un modelo de información del proyecto. Y esto está compuesto por varios tipos de información, pero el valor añadido que te da el GeoBeam es de que yo puedo visualizar la información tanto geométrica como también la información documental, que son los datos, ¿no? En un solo espacio. Eso es algo muy positivo que también lo vamos a mostrar después en una aplicación. ¿Ok? Pero aquí el punto es cómo hacerlo posible, ¿no? Y cómo hacer posible de que esa utilización y esa potencia de integración sea sostenible en el tiempo, pues es gestionar la información con estrategia, ¿no? Esto es un toque a la puerta para que pues, las organizaciones puedan pueda hacer una entrada hacia la transformación digital sostenible, ¿no? Y pues al tener esta información organizada, pues podemos aprovechar para otras cosas más interesantes, que podemos aprovechar lo mejor del Internet de las Cosas, los gemelos digitales, los sistemas de inteligencia artificial, ciudades inteligentes y demás, ¿no? Lo que es importante es tener un marco de trabajo de la estandarización. Y les había comentado anteriormente de que estos requisitos de información eran muy importantes para la organización cuando quiere estandarizar, ¿no? Y es justamente porque va a controlar toda la cadena de valor de lo que nosotros exigimos, desde nuestra perspectiva, si somos propietarios del activo, somos contratistas o hasta si somos subcontratistas, ¿no? Y pues, como les había comentado también, lo importante es conseguir un modelo de información del proyecto que contiene toda la información. Los documentos base que nosotros tenemos, de los estudios base y todo, forman parte del modelo de información del proyecto, ¿no? De igual manera, cuando ya se va a la fase de operación y mantenimiento, tenemos un modelo de información del activo, ¿no? Y esta estandarización que viene, digamos, desde un enfoque de BIM, ¿se puede aplicar con el GIS? Pues sí es posible, porque también al hablar de GIS estamos hablando de información geográfica o información geoespacial, que también se puede colocar, ¿no? Se puede poner dentro de este estándar. Entonces, ahí les comentaba que pues todo esto tiene que generarse para que sea sostenible toda una cadena de valor, ¿no? Toda la cadena de valor.
se está poniéndose como tres partes involucradas en todo el tema de la producción de este activo como tal, ¿no? Ahí hay documentos base que se tienen que elaborar desde el propietario del activo mediante un plan de implementación, BIM, y luego de eso la parte destinada principal, como por ejemplo tiene que hacer una respuesta a través de su plan de ejecución BIM a los EIR que pide el propietario del activo, y el plan de ejecución BIM también, para que se controle toda la cadena de valor de la información que vamos a pedir, tiene que ser a través de unos requisitos de intercambio de información que podríamos pedir a los equipos de tarea o a los subcontratistas, ¿no? Como ejemplo, pues esto puede ser un gobierno nacional, esto puede ser una contratista gestora de proyecto, y esta parte puede ser los subcontratistas, por ejemplo, un subcontratista de construcción, un subcontratista de diseño, ¿no? Y todo esto, lo ideal es que esté en un entorno común de datos, ¿no? Y algo que para los especialistas de BIM, que quiero también promover, es de que el entorno común de datos no es una solución digital como tal, ¿no? Un entorno común de datos, lo que se trata de conseguir es donde todos los involucrados en el proyecto podamos colaborar los datos e información. Entonces, bajo este concepto, una sola solución digital no puede cubrir todas las necesidades. Cuando estamos en obras lineales, la información geoespacial es importantísima, el tema de GIS es importante y necesitamos colaborar datos GIS. Entonces, eso también tiene que formar parte del entorno común de datos, ¿no? Les había comentado que todo nace en función a propósitos para que se puedan amarrar a la gestión del proyecto, porque podemos hacer unos modelos impresionantes, lo podemos orbitar en 1 hora y luego no le va a añadir mucho valor a la gestión del proyecto, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con propósito, tenemos que amarrar a unos requisitos de información del proyecto, ¿no? Y luego de eso pedir los requisitos de intercambio de información. Entonces, la intención de hacerlo con estrategia es armar y generar y amarrar toda la cadena de valor. ¿Ok? Entonces, este entorno común de datos debe tener 3 tipos de información, como tal, les había comentado, que es información geométrica, alfanumérica y documental. Cuando vemos un modelo de Revit, por ejemplo, puede ser la sumatoria de 2 tipos de información, que es la geométrica y la alfanumérica. Y cuando tenemos un estudio base de geología, tenemos una información documental, ¿no? Pero también esto se pega a la estrategia del manejo de información geoespacial de GIS, como por ejemplo la información geométrica es la información vectorial que tenemos respecto a las interferencias, ¿no? O si tenemos información alfanumérica, cuando estamos en la fase de construcción, trabajamos con valorizaciones de obra que vienen a ser hojas de datos. Entonces, también es parte de la estrategia de información que tiene que convivir en un entorno común de datos. Y un estudio base de análisis de tráfico, por ejemplo, eso es una información documental. Todo esto, o la sumatoria de esos 3 tipos de información, comprenden un modelo de información. Y justamente toda esa sumatoria, si estamos en una gestión de proyectos, o sea, el diseño o la construcción, tenemos un modelo de información del proyecto. Si estamos en la parte de operaciones, vamos a conseguir un modelo de información del activo, ¿no? Entonces, todo esto también se les llama contenedores de información y son esos contenedores que tienen que estar en ese barco. Ok. Entonces, eso también es como estrategia, ¿no? Que se habla mucho también el tema de federación o de la información, cómo se relaciona entre sí, y cuando vamos a una casuística de una obra vertical, como puede ser un edificio, un colegio, pues tratamos de federar todas las especialidades respecto, ¿no? Por ejemplo, al respecto, como la arquitectura, la estructura, las instalaciones sanitarias y demás, y vemos cómo lo federamos, ¿no? Pero la palabra de federación quiere decir cómo lo relacionamos entre sí. Y si vamos a obras lineales como tal, no solamente hay información respecto al activo directo que se tiene que federar o relacionar, sino también tenemos que relacionar con su contexto. Tal cual lo mostró Sofía, por ejemplo, tenemos que poner el modelo digital del activo en su contexto, ¿no? ¿Y su contexto qué es? Por ejemplo, puede ser la arqueología, la liberación de interferencias, las liberaciones prediales, y todo eso es información GIS, ¿no? Entonces, esto es una propuesta de estrategia de federación que podrían hacerse para manejar la información. Tenemos información que está directamente relacionada con el activo, si es una carretera, todo lo relacionado a los elementos de la carretera. Hay información con respecto al tema de su contexto, que vendría a ser información geoespacial, GIS.
Y hay otra información complementaria que también se mueve en la construcción y también deberíamos de nosotros de tener una estrategia de cómo gestionar esa información. Voy a ir aquí a la gestión de las comunicaciones. Hay una relación contractual entre el propietario del activo y el contratista, por ejemplo, y cómo se mueve esa información. Eso forma parte de la gestión de la información que también deberíamos trabajar, ¿no? Entonces, lo que se te pide, digamos, con esa estrategia de gestión de la información mediante BIM es gestionar toda la información del proyecto. ¿Ok? Dentro de la información del activo está el modelo digital del activo, por eso yo lo digo así, no lo digo tanto modelo BIM, porque quizás la parte que queramos hacer en ahí es el modelo del activo, que lo vamos a tangibilizar físicamente, o se está tangibilizando físicamente, pero lo tenemos de manera digital, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta parte puede ser una estrategia de federación de la información cuando trabajemos en flujos BIM y GIS. Entonces, al trabajar con esas estructuras de datos, es importante codificarlos, tener dónde va a estar su desglose, ¿no? A eso se le llama ID de contenedores de información como tal, y también pues, pueden tener diferentes IDs de contenedores de información en función a tu estrategia de federación, ¿no? Tienes 3 tipos de contenedores de información diferentes. La codificación del manejo espacial de información no tiene que ser igual a cómo tú estás manejando la información respecto del activo, y también cómo podrías trabajar el tema de la gestión de las comunicaciones. Entonces, ahí se muestra, por ejemplo, esta información, cómo la podríamos trabajar, ¿no? ¿Ok? Y la intención es de que si yo voy a conseguir plataformas colaborativas respecto al tema que va a conformar mi entorno común de datos, también debería ver de cómo se va a interoperar, ¿no? Tengo esas informaciones aquí y en el tema de interoperabilidad de datos GIS también deberían conectar, ¿no? Entonces hay una estrategia para que la información se intercambie. Entonces, basando que esto es posible, hay una propuesta para el tema de los flujos BIM y GIS para que se componga un entorno común de datos, ¿no? Puede ser el entorno común de datos una sumatoria de plataformas colaborativas, pero que estén integrados con estrategia, como lo que se está mostrándose aquí. A ver, con estrategia, ¿no? Se va a vincular, los datos se vinculan, son interoperables, y ahí tendríamos SharePoint, Autodesk Construction Cloud y ArcGIS Online, ¿no? Y estas plataformas colaborativas se pueden potenciar con otras herramientas que también se vienen utilizando. Por ejemplo, Power Automate para automatizar ciertos flujos de trabajo, utilizar Copilot o ChatGPT, porque el tema de los sistemas de inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día. Y también ArcGIS Jobbing para conectar esos dos mundos, ¿no? Del Autodesk Construction Cloud con ArcGIS Online. Y otras partes más que necesita tu gestión de la información. Acá lo vamos a ver más desglosado, ¿no? Se puede utilizar estas informaciones que tienen aquí dependiendo de la necesidad de tu trabajo o la necesidad de tu proyecto. El valor agregado es de que, por ejemplo, en el tema de Autodesk Construction Cloud, tienes soluciones enfocadas al diseño, enfocadas a la parte constructiva como Autodesk Build, y que te permite hacer o colectar datos en campo con su aplicativo, que eso lo vamos a ver hoy día, y también producir la información con los softwares de modelado BIM, ¿no? Y luego de eso, pues en el tema de ArcGIS Online, podemos trabajar con ArcGIS Pro, Survey 123 y Field Maps, y en todo momento, en la evolución del diseño y también en la fase de construcción, hay una interrelación entre los softwares, ¿no? Entre las plataformas, por medio de las plataformas colaborativas. Por ejemplo, de ArcGIS Pro puedo jalar información de Autodesk Construction Cloud, de Civil 3D puedo jalar la información de ArcGIS Online, ¿no? Eso se puede hacer y lo vamos a mostrar también va a haber un ejemplo aplicativo que lo van a hacer nuestros especialistas y ahí lo vamos a ver, ¿no? Pero la intención es hacerlo con estrategia, ¿no? Ok, y justamente llegó ese momento, entonces voy a dar pase a Luis Chávez, que también es el experto de telemática y que nos va a acompañar de manera virtual. Luis, ¿nos escuchas? Muchas gracias Roger y a todos los colegas de réplica por invitarnos a este evento. Buenas noches con todos los presentes. Me presento, soy Luis Chávez, consultor 15 de telemática,
Y hoy voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo la integración BIM y GIS puede contribuir al desarrollo de nuestros proyectos. Puedes avanzar las diapositivas, por favor. Como hemos visto en el transcurso de la presentación, en las diferentes etapas de un proyecto, como las de planeamiento o las de diseño, hay un gran número de los colegas, arquitectos, ingenieros que se dedican al diseño, construcción, ingeniería, que hacen uso de productos autónomos. Y eso está muy bien, porque hacen uso de ellos porque se sienten cómodos, conocen más y tienen mayor expertise de eso. Pero lo bueno de hacer uso de los productos autores es que con la alianza que tiene ahora con ERGI, cualquiera de esos productos puede conectarse de manera nativa y directa con los productos de Artis. Lo que están viendo en este momento es el entorno de trabajo del productor AutoCAD, donde se ha hecho el diseño, el trazado de la vía de evitamiento del Cusco de la segunda etapa. De pronto ustedes han escuchado sobre este nuevo proyecto que está en etapa de estudios definitivos. Consta de 14 kilómetros y como pueden ver en la imagen está el inicio de la segunda etapa en la parte este y en la parte oeste es el fin de la segunda etapa. Este proyecto va a constar de un túnel de aproximadamente 4 kilómetros y bueno, el ingreso y la salida, pero fíjense que hay 3 opciones de diseño. La ventaja de trabajar integrado entre productos Autodesk y Artis es que yo puedo modelar o hacer trazos de diferentes escenarios para que haciendo el estudio correspondiente pueda elegir la mejor alternativa. Siguiente. Entonces, una vez que yo haya trabajado en diseño preliminar y toda la información topográfica en un software AutoCAD, puedo integrarme al entorno de trabajo de Artis Pro. Ustedes lo que están viendo en este momento es dicho entorno, donde yo ya me he conectado al trazo que trabajé en AutoCAD o en Civil 3D y puedo agregar capas complementarias para poder evaluar, analizar el entorno geográfico de mi proyecto. Acá estamos viendo una capa complementaria de los distritos del Cusco. Siguiente. En esta diapositiva vamos a ver que además podemos cargar capas de fuentes de datos externas. Por ejemplo, hemos cargado la información de los sitios arqueológicos. Es muy importante conocer esto para poder identificar si nuestros trazos propuestos van a interceptar o van a afectar propiedades o centros arqueológicos. Acá estamos viendo la color marrón y bueno, en algunos casos hay zonas muy cercanas a lo que es nuestro trazo del proyecto. En la siguiente vamos a ver otra capa complementaria. Hemos cargado la capa de peligros de iluminación para poder saber qué zonas del trazo que estamos proponiendo podrían ser susceptibles a una inundación. Entonces acá vemos en color azul las diferentes capas y las diferentes zonas que podrían afectar el trazo de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver otra capa complementaria, que son capas geográficas para identificar las zonas de peligro. Entonces, dependiendo de la zona donde se encuentra nuestro trazo, si tiene muy alto, medio o bajo peligro, los profesionales de las diferentes disciplinas podrán elaborar sus estudios geológicos, geotécnicos, o topográficos, o estudios hidráulicos, para poder identificar la mejor opción y darle un diseño acorde a lo que es la ingeniería que este proyecto necesita. Siguiente. Todas estas capas se pueden insertar, sea que mi institución o mi organización tenga las capas generadas por ellos mismos, o podrían conectarse a capas externas que otras entidades han generado y que las tienen disponibles en Artis Online. Acá estamos viendo el modelado digital del terreno, el trazado preliminar que se hizo para la zona del inicio. Este es el fin de la guía de evitamiento primera etapa,
y vemos que en esta parte donde está en la fotografía del lado derecho hay bastantes predios que van a tener que liberarse para que pueda proyectarse la nueva vía de libramiento. Siguiente. Es importante que al tenerlo en un entorno de trabajo de ArcticPro, nosotros al cargar las diferentes capas podemos superponer y darnos cuenta, por ejemplo, que el trazo de esta propuesta está pasando por una zona donde hay un río. Entonces, lo que significa de que los ingenieros que estén elaborando el estudio van a tener que tener mucho cuidado y mucho detalle para poder hacer los estudios de ingeniería correspondientes, porque probablemente este río vaya a ser encalzado o de pronto techado para que pueda pasar por ahí, o de pronto hacerlo a un lado, qué sé yo. Van a tener que hacer un estudio definitivo para eso. Y esto lo hemos identificado poniendo capas en el entorno de trabajo de la misma. La siguiente. Acá vemos la zona del ingreso al túnel. Esta zona, una zona donde pueden ver en la fotografía que empieza la montaña, hay construcciones existentes, tienen un desnivel bastante considerable, por lo que probablemente acá se tenga que elaborar un intercambio, un paso de desnivel para que pueda cubrir esta zona y hacer la excavación para que pueda iniciar el túnel. La siguiente vamos a ver la salida del túnel, que de la misma forma tiene una bastante pendiente en la parte que vemos este letrero, la fotografía, y en esta zona definitivamente tiene que haber un puente que conecte esta vía con la salida del túnel. Vamos a ver la siguiente. Ahora, este es un video que permite la conexión de ACC con ArcticPro. Yo les voy a mostrar cómo desde ArcticPro yo puedo conectarme a mi cuenta de ACC, el entorno común de datos que ustedes tienen. Para eso necesito tener una cuenta de ACC. Estoy logueándome a mi cuenta con las credenciales que pide ArcticPro. Es un sistema de validación un poco complejo, pero lo importante es que yo voy a poder conectarme a todo el árbol de carpetas que ustedes tengan almacenado en su entorno común de datos. Puedo conectarme a diferentes cuentas de ACC, me he conectado a la cuenta de réplica, al proyecto de este evento, y ahí veo las diferentes carpetas que se han podido almacenar. Y ahora tengo los modelos. Por ejemplo, yo voy a descargar y visualizar en el entorno de ARCIS el diseño del proyecto de libramiento número 1. Fíjense que lo he descargado y automáticamente el trazo me lo ha cargado al entorno de trabajo de ARCIS. Y es lo que habíamos hecho antes, pero ahora se nos estoy mostrando cómo es el seguimiento. Siguiente. Buenas noches. Luego de la parte técnica a nivel de soluciones autodesas en realidad. Y justamente voy a complementar un poco de qué forma las soluciones de Autodesk nos va a ayudar bastante a tener diseños preliminares justamente que ayuden a alimentar este proyecto. Entonces, bien, entonces, como podemos ver aquí, en el lado derecho obviamente están las soluciones de Autodesk que normalmente ya tienen una conexión de cierta forma para productos o para soluciones ESRI y para información producida dentro de soluciones ESRI, ¿no? Lo más comunes obviamente son lo que son las capas de características, lo que normalmente conocemos como JFAR, es el formato de intercambio común dentro de lo que es el trabajo espacial. Y ahora todo lo que está dentro del campo, todo lo que se colecciona dentro del campo, que obviamente es información alfanumérica, y es que inclusive podría estar también relacionado con la información geométrica, ¿no? Entonces, esa información también es parte de lo que podemos consumir con soluciones AutoDesk dentro de las 4. Y obviamente lo que son mapas base de ERRI, ¿no? Entonces, el tema de mapas base de ERRI es algo que ya AutoDesk está consumiendo dentro de las nuevas versiones que ya
tenemos en el mercado. Bien, entonces, mapas base para tener un poquito más claro, imagino que todos nosotros de alguna forma ya conocemos lo que es el Google, ¿sí? Todos usamos el Waze, usamos Google Maps para ubicarnos, para hacer una ruta, entonces hay un mapa base, entonces hay un servicio que estamos consumiendo, puede ser Google, puede ser Microsoft, Google Maps. Ahora, también tiene el servicio de mapas a nivel de carreteras y mapas satelitales. Entonces, dentro de las soluciones de AutoE, obviamente dependiendo del tipo de proyecto que estamos desarrollando, en este caso, en el ejemplo que es un proyecto vial, que se acomoda más para ese proyecto, obviamente es Civil 3D, con todas las herramientas, obviamente, para lo que es la parte de la ingeniería civil a detalle, pero también tenemos AutoCAD, también tenemos Map 3D, tenemos también Infraworld, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, es la solución que vamos a usar y el tipo de conexión que me va a dar. ¿Ok? En el caso del mapa, AutoCAD solamente me va a consumir mapas base, ¿no? Me va a ayudar a geolocalizar mi proyecto, mi dibujo. Obviamente hay un proceso técnico para poder georreferenciar en base a puntos, y si está georreferenciado mucho mejor, va a ser mucho más rápido, ¿no? En el caso de Map 3D ya es más robusto, porque es un software netamente GIS, ¿no? Entre comillas, es el que pretendió en su momento hacer la competencia a ARMAP en su momento, ¿no? Entonces, todavía se sigue actualizando esa versión, inclusive ya hay conectores casi nativos que permiten conexión directa con la versión APIS Unai, ¿no? Lo vamos a elaborar en un video bastante corto. Entre otras cosas, propiamente el uso APIS, ¿no? Obviamente, AutoCAD 3D también está incluido dentro de Civil 3D por el tema de la geolocalización. Los proyectos obviamente tienen que tener sistema de coordenadas y en eso se apoya AutoCAD 3D. ¿Okay? Obviamente también nos ayuda a consumir parte de esta información dentro de Civil 3D que nos ayude pues, a desarrollar nuestros proyectos. Infraworld, de igual forma, es un software que va a ayudar bastante a tener los preliminares de lo que podríamos tener hecho en Civil 3D o quizás en el trazo inicial que nos mostró Luis. Entonces, ese trazo inicial tenemos que hacer probablemente un diseño preliminar de cómo sería la guía, de cómo se vería, tener varias opciones de diseño, por ejemplo, del túnel y del puente, ¿cierto? Entonces, hacer eso antes era bastante complejo, ¿cierto? Entonces, Infraworld, de forma muy intuitiva, nos va a dar varias opciones de diseño. Entonces, justamente esas opciones de diseño no van a quedar ahí. Obviamente tenemos que migrar a otra versión de producto que nos permita, por ejemplo, ya entrar a detalle, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de Revit, etc. Bien, entonces, básicamente tenemos esas 4 soluciones que ya tienen conexión para APIS Online y sus diversas información que generan. Luego, este es más o menos el flujo de trabajo que he intentado reducir, porque es un flujo de trabajo bastante grande donde hay interacción de varios software, no solamente Esri, no solamente AutoES con la solución de Civil 3D que nos va a ayudar a detallar nuestro resultado propiamente de un planeamiento. Entonces, en Civil 3D hoy vamos a hacer todo lo que es el análisis detallado de la infraestructura civil. El video que va a ser un método que voy a mostrar básicamente nos va a dar una idea general de cómo sería el flujo de trabajo para dar con la conexión. ¿Sí? Y obviamente esto tenemos que complementarlo con otro software que nos detalle aún más la parte estructural, hablando directamente del puente. Si tuviese el puente, en el caso del proyecto va a haber puentes, entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto con el Revit, ¿no? Que está hecho y de hecho para justamente este tipo de trabajos. ¿Sí? ¿Y qué nos vas a decir de la parte de la documentación, que es muy importante? Tanto el Civil 3D y la parte civil, vamos a detallar muy bien la parte de documentación. Y a su vez que es dinámico y de la misma forma con Revit, ¿no? Entonces, ahí tenemos las soluciones que van a predominar dentro del flujo de trabajo, dentro del proyecto. Obviamente van a haber más soluciones las cuales nos vamos a apoyar para un análisis más a detalle, pero estos son los que van a predominar. El Civil 3D va a ser la base para la infraestructura civil. El Revit, con apoyo de Dynamo nos va a ayudar bastante para esos diseños complejos que probablemente nos tome tiempo poder plasmar con herramientas propias de la solución. Entonces, Dynamo nos va a ayudar a automatizar y por parte de la documentación, tanto Civil como Revit nos va a generar toda la documentación. Voy a hacer un paréntesis. Cabe resaltar que todo lo que vayamos a desarrollar acá se encuentra en un entorno común, ¿sí? En conjunto por el lado de esta y por la parte espacial y por el lado de esto, lo que es el CDE. Y entonces,
todo está interconectado, no hay copias, nadie trabaja de forma local, nadie crea copias en sus máquinas, no hay envío por correo, todo de forma sincronizada. ¿Sí? Obviamente hay un flujo de trabajo también que hay que tener presente allí. Bueno, en este caso, más o menos intento graficarles o resumirles cómo sería el flujo de trabajo en la conexión de Civil 3D y ACC. ¿Bien? Esta parte de acá también es bien sencilla cómo establecer la conexión. Simplemente tenemos que tener nuestros instalados, nuestro aplicativo, nuestro escritorio, la máquina, que nos permita ver el árbol de carpetas. Esa es la primera opción de poder consumir un documento que está siendo compartido de por su miembro y me ha dado un permiso para poder trabajarlo, editarlo, verlo. ¿Bien? Ahora, dependiendo si nuestro proyecto debería ser colaborativo entre muchos usuarios, entonces ahí va a cambiar un poquito el trabajo, ¿cierto? Porque estamos de alguna forma colaborando o manipulando el proyecto y versus varios usuarios, que están obviamente dispersos en varias oficinas. Entonces hay un procedimiento allí que tampoco es muy complejo, entonces eso amerita tener instalado o el uso de Collaboration for Civil 3D, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a que varios usuarios participen del diseño. Proyectos tan grandes, obviamente estamos hablando de muchos usuarios que van a participar. Bueno, pues entonces, el Collaboration Pro tenemos que conocer muy bien la herramienta de lo que es acceso directo a datos, porque en base a esa herramienta, y ya es muy común dentro del usuario de Civil 3D. Somos usuarios de Civil 3D, saben lo que son un data shop, entonces se potencia esa herramienta justamente para convertirlo, entre comillas, colaborativo el proyecto. ¿Bien? Y luego vayamos con Infraworld, ¿no? Acá también hay un ida y vuelta entre Civil 3D y Infraworld. Por ejemplo, dependiendo cómo necesitamos compartir la información, es la forma en cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Se entiende aquí que nuestro modelo está en colaborativo en dos. Entonces, de igual forma que el Civil 3D tenemos que tener nuestra estructura de carpetas en Windows, de tal forma que podamos allí ver el modelo de Civil 3D, conectarnos a él y empezar a consumir. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si yo necesito colaborar parte de mi diseño a un consultor que no necesariamente tiene que estar conectado con mi CD? Entonces se generan formatos de intercambio, ¿no? Lo más común dentro de la familia Auto es el IMX, que nos va a ayudar a exportar tanto de Civil 3D para Infra o viceversa, ¿ok? Entonces hay una forma conectada, hay una forma no conectada, dependiendo de cómo deseamos compartir. Esa es la forma como se da la integración. En el caso de Civil 3D, de una forma conectada abierta, simplemente debemos tener el aplicativo que se llama Autodesk Desktop Connector, algo de carpetas, y obviamente podemos realizar todo lo que es el diseño detallado en Civil 3D. ¿Bien? En Infraworld también es bastante sencillo, es bastante intuitivo poder desarrollar esos diseños preliminares, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven allí en el video que se está dando la conexión directamente con el CD. Estoy guardando mi modelo en la carpeta, la cual me han dado el permiso para poder compartir. Ustedes ven automáticamente está consumiendo prácticamente el MDT generado en Civil 3D. Ustedes pueden ver un diseño preliminar previamente construido en Civil 3D en base al trazo que fue compartido en ArcGIS. Recordemos que en Civil 3D puedo conectarme a ArcGIS Online, puedo ver el trazo y sobre ese desarrollar el diseño. Y a su vez, esto está conectado en Infraworld por intermedio de la carpeta y ya lo tengo seteado pues, en mi máquina, ¿no? Entonces ahí se empieza a ir y vuelta. Obviamente la parte de lo que es el puente, el túnel, también hay una forma de retornar a Civil 3D con la intención de poder ver gráficamente en un sólido cómo calzaría mi proyecto de Civil 3D. Probablemente no participe en la parte de detalle, ahí tendré que llevarlo a rédito, pero me va a servir, ¿ok? Entonces, la idea es que tengamos claro cómo es el ida y vuelta, no es muy complejo, ¿sí? Basta con que tengamos el desktop conector de esa máquina, es el medio común para poder abrir y consumir, dependiendo si vamos a colaborar múltiples usuarios, entonces ahí puede variar el procedimiento técnico un poquito, ¿bien? Y luego tiene que ver con cómo adicionamos capas GIS en Civil 3D. Eso también es bastante sencillo. Creo que los usuarios que somos de Civil 3D ya conocemos de cómo podemos conectarnos a un archivo CFI, ¿sí? De qué forma podemos consumir y hasta qué punto podemos llegar. ¿Okay?
Entonces, justamente aquí le estamos dando la alternativa de todos esos conectores que ustedes pueden ver ahí, Auto ya incorporó el F2 de ArcGIS Online. También todavía siguen existiendo los conectores a nivel de SafeFile y otros formatos raster, ¿no? Entonces, la conexión es bastante cortita, sencilla. Ustedes pueden ver que está permitiendo a consumir una publicación, en este caso me lo compartió Luis. Lo estoy leyendo, lo estoy consumiendo y me lo va a mostrar en Civil 3D, ¿ok? Dependiendo de la magnitud de la información que estoy consumiendo, el tiempo de respuesta que va a tomar. Hay que tener ciertas consideraciones técnicas ahí en la cantidad de información que estamos teniendo, ¿no? Para no caer, por ejemplo, ahí a un tipo de lentitud. Entonces, el flujo de trabajo es muy sencillo. En la conexión es casi nativa, puedo ser generar mis animaciones, mis diseños en base al importado, y puedo buscar capas disponibles mediante ArcGIS Online y aplicar estilos paramétricos personalizados, ¿no? Bueno, aquí ya se le pasa a Luis, porque nos va a hablar cómo se da la conexión a nivel de plataformas, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Dos y... ArcGIS Online. ¿Se confirma si puedo continuar, por favor? Sí, Luis. Listo, gracias nuevamente. Les decía que como hemos visto, desde los profesionales de diseño y ingeniería, desde cualquier producto de Autodesk, pueden consumir también información geográfica y cargarla al entorno de trabajo que están realizando. Pero si tenemos un equipo de topografía o de especialistas GIS o de disciplinas geográficas que intervienen en nuestro proyecto, nosotros al cargar la información a ArcGIS Pro podemos también publicarla a la nube para que pueda ser compartida con los diferentes involucrados en el proyecto y estos puedan acceder a dicha información, pero ya inserta en un entorno geográfico. Lo que estamos viendo es ArcGIS Online, donde se ha insertado el trazo de la vía, el inicio por donde va a circular, se ha cargado información de las construcciones aledañas, vemos información también de algunos componentes urbanos como el río o árboles, y podemos asociar a la información multimedia, en este caso es una fotografía de cómo el trazo inicialmente se ha convertido en un diseño un poco más detallado, un diseño conceptual de doble vía. En el lado izquierdo vemos el trazo inicial en la etapa de planeamiento y en el lado derecho cómo va tomando forma el proyecto en la etapa de diseño. Continúa, por favor. Acá vemos el segundo tramo que les había mostrado, por donde pasa el río y el trazo de la vía. Entonces acá se va a tener que tener un poco más de detalle para poder identificar el diseño más detallado en esta zona. Adelante. En el ingreso al túnel ya vemos el trazo y también el diseño conceptual elaborado por Civil 3D y con Infraworks. Se ha insertado el entorno geográfico para yo poder identificar si este trazo va a generar impactos positivos o negativos al entorno, o el entorno va a poder causar algún problema en el momento del diseño y de la construcción. Adelante. Ahora vemos la salida del túnel, donde ya se ha incluido el diseño del puente que les había comentado, y también vemos un poco sobre el túnel, sobre la salida del túnel. Ahí se han insertado componentes urbanos, algunas edificaciones que puedan existir para poder hacer el análisis correspondiente entre el diseño y el entorno urbano o circundante. Siguiente. Ahora vemos el entorno de trabajo de ArcGIS Ibarino. Este es un video que les va a permitir mostrarles a ustedes toda la información que hace un momento han visto que está en ArcGIS Online, integrada al entorno de ACC.
Por ejemplo, cuando yo pico sobre uno de los elementos, puedo ver su información multimedia como fotografías en un solo entorno de trabajo y puedo conectarme a información que tenga en ACC. Por ejemplo, ahora me estoy conectando al resumen ejecutivo de este proyecto, que tiene muchas páginas, y puedo ir consultando cada una de las páginas en el mismo entorno, sin necesidad de salir, cerrar un entorno de trabajo, abrir otro, puedo conectar fotografías, puedo conectarme a modelos en CAD, a modelos en Revit. Acá me estoy conectando al modelo elaborado en diseño 3D. Y yo puedo consultar sobre cada uno de los elementos, podría apagar y prender capas de acuerdo a la necesidad que tenga de visualización o de análisis. Y puedo ir vinculando los elementos de APIs con la información que yo necesite visualizar de ACC. Acá, fíjense que yo puedo conectarme también al entorno de ACC y vincular un nuevo elemento con cualquiera de la información que tenga en el entorno común de datos. Ahora vamos a la zona de ingreso al túnel para poder mostrarles la conexión que se ha hecho entre este diseño conceptual de Infraworld a la información que se tiene alojada en ACC. Ahora voy a ver. Me conecto primeramente, se abre el conector y me muestra el diseño original. Lo puedo ver en 2 dimensiones o lo puedo ver también en 3 dimensiones y consultar cada uno de los elementos que Cristian estaba mostrando hace un momento, pero en el entorno de CICC. Acá lo estoy viendo en APIs Biología. La ventaja es que al tenerlo integrado, los tomadores de decisiones o equipos de arquitectos, ingenieros o demás disciplinas pueden consultar la información de ambas tecnologías en tiempo real y tomar mejores decisiones. Ahora vamos a irnos a la parte de lo que es la salida del túnel. Esta información de APIs Online se puede compartir con todos los interesados. En cualquier momento lo van a poder visualizar desde cualquier lugar o desde cualquier dispositivo. Acá ya vemos el modelo, inserto en el entorno de APIs, podemos consultar cada una de la información que tiene en sus diferentes disciplinas y podemos nuevamente conectarnos a ACC para poder ver el diseño en 2D o en 3D, y también podemos consultar desde el entorno ACC cada uno de los elementos como si estuviéramos trabajando en alguno de los productos Autodesk. Entonces, con esto quiero mostrarles que la integración BIM es, digamos, fundamental en este tipo de proyectos, porque nos va a permitir colaborar y dar a conocer la información con todos los involucrados en un proyecto. Ahora, por ejemplo, acá vamos a ver la salida del túnel. Se ha vinculado este diseño, este modelo, con una fotografía. Podría vincularse con archivos PDF, fotografías, archivos Revit, formatos IFC. Con toda la información que yo tenga alojada en ACC, puedo vincularlo, y cuando ya está vinculado, puedo hacer este tipo de análisis que enriquecen la información y el desarrollo del proyecto para poder identificar, por ejemplo, impactos ambientales, impactos ambientales sobre sostenibilidad o de afectación del entorno, o incluso la liberación de predios, que en nuestro caso hubiera afectado a algunos predios. Siguiente, por favor. Deseo pase a Roger. Gracias. Gracias, Luis. Hola, hola. Bien. Todo lo que hemos mostrado y lo que mostraron mis compañeros fue enfocado a la parte del diseño, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones que podríamos también trabajar en la fase de construcción, y algunas aplicaciones que tiene Autodesk y tanto Esri que la podemos hacer en fase constructiva, ¿no? Entonces aquí me traje una tableta y pues vamos a ver, dale siguiente, por favor.
¿Ok? Y vamos a ver una colección de datos para el monitoreo y control. ¿Ok? Bueno, Autodesk Construction Cloud tiene un servicio llamado Autodesk Build, ¿no? Que nos permite conectar la información de campo con la oficina técnica. Colectamos información mediante tabletas y lo que buscamos es digitalizar varios procesos en la construcción. Enfocándonos al monitoreo y control, ¿no? Por ejemplo, nos podemos poner casuísticas en que en la construcción nosotros hacemos liberaciones de protocolos para la liberación de calidad de activos o de ciertos elementos del activo. También hacemos reportes diarios de producción, ¿no? Para el equipo de producción. Y también hacemos pues, mucha documentación de la seguridad, salud ocupacional, ¿no? Todas esas informaciones pues, vienen a formar templates o plantillas que los especialistas de calidad, de producción y de SOMA pues también necesitan digitalizarlos. Entonces, en esta propuesta de Build que te proporciona Autodesk, tenemos la parte de formularios. ¿Ok? Sí, exactamente. Build lo podemos considerar que es una plataforma para la gestión de proyectos. Es importante, como les comentaba, que toda la gestión de la información esté abocada a todo el proyecto, ¿no? En este caso estamos dándole mucha importancia a la calidad de la producción. La SOMA en este ejemplo. Tenemos aquí calidad. Y en la calidad, por ejemplo, tenemos protocolos de liberación. Y es tal cual el template con la que manejan vuestros especialistas de calidad, solamente que están digitalizadas. Optimizamos muchos pasos, ¿no? Esto se puede guardar, se puede opinar y también se puede añadir firmas o rúbricas, tal cual como si llevaríamos un papel a la parte de construcción, ¿no? Y esto se guarda y esto se envía. Cuando ponemos enviar, pues ya va a estar en la nube de Autodesk Construction Cloud. Una vez de que el que esté en oficina quiere validar la información de esos protocolos, también los va a poder ver, ¿no? De igual manera pasa con el SOMA y con la producción. Este tema de formularios sirve mucho para gestionar los datos del monitoreo y control. Luego de eso tenemos una herramienta llamada Planos en Build, que me permite a mí añadir incidencias sobre los planos en el aplicativo mismo, ¿no? O si yo quiero hacer alguna observación y de manera colaborativa, la persona que va a trabajar con estos datos también lo va a poder ver en su propio dispositivo móvil, o bien la persona que va a estar en la oficina también va a poder disfrutar de esta información. Otra parte positiva es de que a veces nosotros trabajamos con mucha información, mucho volumen de información, y cuando vamos a campo tenemos planos desactualizados o planos en papel que ya han pasado un versionado, pero pasó algo que desde la oficina no pudo llegar la versión última de los planos, y lo que ocasiona es que ya se esté construyendo quizás con un plano con versión anterior, y eso nos causa unos retrabajos, o también es impactado en la calidad del producto que estamos entregando, ¿no? Entonces, de esta manera lo que se busca es que con esta herramienta las personas que van a estar en campo y en la oficina van a disfrutar del último versionado de los planos, por ejemplo, en la fase de construcción, claro. Luego de esto también, pues, se puede ver el tema de fotografías, puede sacar fotografías para evidenciar. Un reporte de calidad no solamente viene a ser esta plantilla como les había mostrado, sino que también puede venir como datos adjuntos, más información como tal, ¿no? Y también puedes añadir otros tipos de informaciones, como por ejemplo las fotografías. En la parte de fotos y el equipo en campo, perdón, en la oficina técnica también va a poder disfrutar de las informaciones que está pasando en campo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, entonces ahí te vas a poder enterar de cómo está yendo la ejecución del proyecto como tal. Hay muchas herramientas en sí para mostrarles lo que puede hacer Build y lo que les puede apoyar. Una de ellas tal vez es el tema de la programación, ¿no? Aquí está como programación y pues también como planificación. Si bien es cierto, nosotros cuando tenemos
Nosotros cuando tenemos el cronograma de ejecución de obra como tal, lo manejan mucho el equipo de planeamiento, los planners, ¿no? Y pues cuando hay un tema de monitoreo y control y vas a campo, siempre quieres ver, digamos, en qué porcentaje realmente está el avance de esta línea de actividad que lo están reportando los planners, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a campo, tú puedes disfrutar del cronograma de obra. Si bien es cierto, esta plataforma no va a ser el cronograma de obra, lo puedes vincular, puedes importar el cronograma de obra que hayas hecho en Project o en Primavera P6, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedes ver y sugerir actualizaciones respecto a una línea del costo, que eso va a llegar de manera colaborativa a los involucrados que van a estar en la oficina técnica, ¿no? Por ejemplo, puedo decir de que está retrasado o genera un impacto en costo y le voy a poner real, ¿no? Puedo hacer sugerencias sobre esta línea de costo y ellos van a poderse alimentar de cómo estoy yendo, ¿no? Esto queda muy bien para un especialista o el rol que estaría cumpliendo un supervisor o uno encargado de ver el monitoreo y control de la obra. Asimismo, tiene más herramientas como el tema de ver el tema de los RFIs, ¿no? Que suceden, las solicitudes de información en campo, se digitaliza, alguien que esté en campo detecta una inconsistencia respecto al diseño, lo reporta, y ya no es necesario de que pues vaya a la oficina y genere una especie de planos, etcétera, sino a su oficina técnica, sino en campo puede hacer las cosas más rápidas y la puede llevar a quien esté encargado de responder a esos RFIs por un flujo de trabajo adecuado, ¿no? Entonces aquí tiene muchas más herramientas Build, de las cuales pues nos podríamos demorar un montón. Pero bueno, ahí les comento un poco lo que hace Build. Gracias. Ahora como estamos viendo el tema de estos dos mundos de Bing y GIS, vamos a ver de cómo colectamos datos GIS en campo y pues qué es lo que podríamos hacer con los aplicativos. Para ello, dale siguiente por favor y voy a dejar la palabra a Luis. Luis, ¿nos escuchas? Listo, muchas gracias. Bueno, como han visto, es muy importante la recolección de datos también en campo. Este tipo de proyectos de infraestructura lineal muchas veces requieren realizar estudios socioeconómicos. Entonces, en la plataforma aquí nosotros tenemos diversas aplicaciones para la recolección de datos. Hoy les voy a mostrar más o menos cómo funciona una de ellas, que se llama Survey 123, que permite a través de formularios digitales colectar información principalmente alfanumérica. Lo que ustedes están viendo es una ficha de diagnóstico social para poder conversar con las personas involucradas que están siendo afectadas o por donde trazan el proyecto ha pasado, para poder conocer si están de acuerdo con el proyecto, cuáles son sus opiniones, información sobre sus predios, de tal manera de que toda la información que se recopile se pueda almacenar automáticamente en una base de datos semántica, información alfanumérica e información multimedia. Siguiente. Pero lo principal es hacer uso de una aplicación que se llama FieldMaps, que permite obtener información alfanumérica vinculada a la información gráfica. Estamos viendo el entorno de trabajo de mi dispositivo móvil, donde yo puedo visualizar el mapa igual que los trabajadores que se encuentran en la oficina. Le estoy cambiando de mapa base para que ustedes puedan distinguir. Lo que voy a hacer ahora es tratar de capturar una interferencia en el trazo de mi proyecto. Voy a capturar la ubicación de un buzón, por ejemplo. Voy a poner que es de tipo buzón y además voy a adjuntarle algunas fotografías. La fotografía en este momento de la
en mi computadora y además voy a contar una fotografía existente en el dispositivo móvil, como por ejemplo una de este buzón. Entonces ya tengo cargadas las dos fotografías y lo que hago es enviarlo. En el unos cuantos segundos, esa información que he enviado se va a ver reflejada en el entorno de trabajo de oficina. Ahí pueden ver el punto y las dos fotografías que yo envié desde el campo haciendo uso de mi dispositivo móvil. Esto puede servir para la identificación de interferencias en la etapa de planeamiento, pero también podría servir en la etapa de construcción al yo tener identificado las zonas de sitios arqueológicos identificadas como color marrón. Por ejemplo, yo podría tenerlas identificadas y ya no almacenar materiales en esas zonas para no perjudicar dichos sitios arqueológicos. Más o menos es así como funciona el flujo de trabajo entre dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio y oficina, de tal forma de que siempre el personal esté trabajando con la misma información. Siguiente. Por último, les invito a tener una experiencia virtual en 360. Van a poder escanear de sus dispositivos móviles, tabletas o celulares, el código QR que se les está mostrando y van a poder acceder desde sus dispositivos a las diferentes vistas que se han generado y visualizarlas en un entorno 360, para que ustedes puedan conocer un poco sobre las diferentes aplicaciones de realidad virtual que también se tienen. Bueno, acá yo les quería mostrar, este es otro aplicativo que tenemos para el tema de realidad virtual en ArcGIS. Este se llama XR Viewer y es básicamente como si tuviéramos una maqueta tridimensional, ¿no? En 360 grados del contexto donde nuestro proyecto se va a desarrollar. En este caso estamos viendo la ciudad de Cusco, ¿no? Lo importante es que nosotros podemos identificar dónde se encuentra nuestra área a intervenir, digamos, de manera tridimensional, en la parte inferior, y también podemos ver en la parte superior conforme nos vamos moviendo, ¿no? Cómo el mapa se va también moviendo, ¿no? Para identificar las zonas en un contexto un poco más grande y también contextualizarnos, ¿no? Geográficamente de acuerdo al pueblo, de repente la provincia donde estamos desarrollándonos. En este caso, tenemos insertado nuestro modelo, lo que se trabajó, lo que ha venido conversando tanto Cristian como Luis, ¿no? Tenemos ahí la vía insertada, la vía de evitamiento, y bueno, nosotros podemos visualizar un poco la volumetría, ¿no? Ahorita lo vamos a eliminar para ver, netamente enfocarnos en cómo este trazo, este diseño de vía, se puede ver de repente también por medio de una inmersión un poco más a escala, prácticamente 1 en 1, ¿no? Entonces, lo positivo de esta herramienta es más que nada para el tema de la planificación, para ir identificando un poco cómo nuestro proyecto puede ir viéndose, ¿no? Ya a escala prácticamente pues de usuario, ¿no? En su contexto geográfico. Por medio de este avatar nosotros podemos ir haciendo un recorrido por la zona donde se está desarrollando este proyecto. En algunas partes tenemos pues áreas de corte, otras de relleno, ¿no? Un poco más o menos para ir dándonos una primera idea, una primera imagen de todo lo que va a involucrar y las áreas que puede pues ir impactando geográficamente. Probablemente los que ya conocen esa zona, los que viven por ahí van a decir, esta zona se va a ver impactada, va a cambiar, ¿no? Yo la conozco, es así, y bueno, ya más o menos uno va dándose ideas. Se usa muchísimo para el tema de planificación urbana, para identificar posibles riesgos ambientales también, ¿no? El tráfico, el impacto del tráfico. Tenemos ahí, por ejemplo, otra vista, ¿no? Podemos ver acá, ese es el encuentro justamente había una bifurcación en la vía y podemos verla, nosotros podemos en realidad visitar, insertar nuestro avatar en la parte que nosotros necesitemos revisar, ¿no?
Ahora estamos dándole vuelta a la maqueta tridimensional para poder visitar un poco la zona donde sería la salida del túnel, ¿no? Donde se ha comentado pues, que se ha diseñado o se va a necesitar pues, un puente, ¿no? Y ahí me parece que es el pueblo de Poroy, finalmente, donde se va a hacer esta parte del puente y la salida al túnel. De repente. A ver, un ratito que sea. Retrocedemos un poquito. Ahí estábamos, sí, ahí. Ajá. Bien, entonces estábamos viendo esta parte donde vamos a analizar cómo se va a ver esta salida, ¿no? del túnel y el puente. Vamos a ir con nuestro avatar y vamos a darnos cuenta, ¿no? Ahí vamos a poner una capa para que un poquito se muestre más cómo es la salida. Ahí está la salida al túnel. Y bueno, nuestro puente, ¿no? Lo que hasta el momento se tiene diseñado como primer diseño, como primera imagen, ¿no? Con cada una de sus partes de la infraestructura. Una posibilidad que tenemos con esta herramienta también es hacer una simulación del clima o de la hora, ¿no? en la que estamos durante el día, ¿no? Podemos ver cómo nuestra infraestructura se está comportando dependiendo del momento del día o también dependiendo del clima en el que, bueno, se enfrente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá lluvia o de repente esta tormenta, ¿no? Dependiendo, ahí tenemos algunos filtros de la intensidad, el viento, la hora, el mes en que pueda darse estas condiciones climáticas, ¿no? Es básicamente para simular cómo podría darse los escenarios si nosotros estuviéramos ante estos impactos del clima, ¿no? Básicamente nosotros queremos con esta herramienta de visualización pues hacer un viaje inmersivo en nuestro proyecto e ir dándonos una idea desde fases tempranas de cómo esta infraestructura, este proyecto va a verse una vez construido e insertado en su contexto real. Esa es una de las herramientas y la otra es el VR 360 que ustedes pudieron escanear con su celular, pero también pueden visualizarlo desde los visores MetaQuest, que son esos visores tipo para los juegos, ¿no? De los videojuegos, que nosotros hemos traído. Si al finalizar de repente las conclusiones de Roger, si alguno de ustedes desea ver cómo es esta experiencia inmersiva, pues se puede ir acercar a nosotros ahí en el hall y se los podemos mostrar. Bueno, Roger, ahí te pase. Ok, gracias. Ok, como ustedes habrán podido ver, hay mucha potencialidad y yo soy más que seguro de que ustedes ya están pudiendo ver la aplicabilidad que le pueden dar a vuestros proyectos estas herramientas, tanto desde el mundo del GIS y del BIM. Entonces, quería yo mostrarles ciertas conclusiones que podemos rescatar de toda esta charla que hemos tenido y también les agradezco a los compañeros de telemática también por su participación. Una de las conclusiones es de que la estandarización previa a la producción de información es clave para maximizar el valor del BIM, ¿no? No veamos al BIM como fuese un modismo o una moda. El Perú está teniendo una aceleración digital muy grande al respecto de Latinoamérica. Está pasando ya a varios países. Lo que le está dando fuerza es la regulación nacional. Y pues el tema de la metodología BIM se está viniendo y quiere quedarse, ¿no? Entonces, pero para esto, pues nosotros tenemos que ser más flexibles y salirnos, digamos, de que no solamente es el modelado digital del activo o el modelo BIM, sino que esto va más que todo a gestionar la información de todo el proyecto y ahí nos da la idea de que podemos unir otras tecnologías, como en este caso en obras lineales o obras de gran envergadura, podemos unir esa tecnología GIS tan potente dentro del BIM. La integración del BIM con GIS potencia la toma de decisiones estratégicas. Lo que se busca es de que nosotros seamos el medio y obviamente no el fin en la gestión del proyecto,
pero podamos nosotros aportar en la toma de decisiones eficientes para que pues evitemos esas restricciones o 6 restricciones en la gestión del proyecto con la que hemos empezado al inicio de esta charla. La información debe ser gestionada como un activo tangible, intangible, de alto valor para la organización. Toda la información que nosotros producimos y independientemente de la perspectiva, si eres propietario del activo o eres el productor de información, debes considerar esta información como un activo intangible para tu organización, porque esto lo vas a poder reutilizar. El tema de los sistemas de inteligencia artificial que se están trabajando nace en función a un modelado, modelos de entrenamiento, modelos de inteligencia artificial que se entrenan, y estos se entrenan sobre datos e información. Si nosotros tenemos datos e información bien estructurados, como lo que te proporciona el tema del BIM, pues podemos dar mayor valor incluso a nuestra organización en la toma de decisiones, ¿no? La gobernanza de la información es esencial para garantizar su calidad, seguridad y utilidad, ¿no? Tenemos que establecer estrategias para gestionar la información. Y la transformación digital en proyectos ya no es AC, ahora es AECO, o bueno, lo que se está promoviendo es la ECO, porque también el BIM te proporciona y te empuja a ver la fase de operación y mantenimientos, y pues requiere un cambio cultural además de tecnológico, ¿no? Es un cambio de chip que debemos hacer nosotros, de que pues no solamente la tecnología, no es un solo cambio tecnológico, sino es un cambio metodológico en cómo manejamos nuestros proyectos. Y con esto doy fin a esto y les agradezco, les doy muchas gracias por su participación.